Miles de personas y cientos de millones de euros en desarrollo se hacen para que el piloto haga tres cosas: acelerar, frenar y girar el volante. Por eso es importantísimo saber cómo se diseña y qué botones tiene un volante de Fórmula 1. Ya te avanzo que es una de las piezas más complejas y espectaculares de todo el monoplaza, y al final del vídeo te revelaré su precio, así que si quieres descubrir al detalle cómo es un volante de Fórmula 1, quédate en el vídeo. Bien, si vemos un volante de Fórmula 1 podemos ver que hay distintas partes muy diferenciadas. En el centro tenemos una pantalla donde se muestra toda la información. Y luego tenemos varios tipos de botones. Algunos son los típicos botones de pulsar, que están normalmente a la altura de los pulgares de los pilotos. Y esto es algo muy importante y algo que en los últimos años se ha ido desarrollando bastante. Antiguamente los botones estaban más separados y repartidos por el volante. Ahora lo que quieren los equipos es juntarlos todos para que el piloto únicamente los active con el pulgar, para de esta manera no tener que soltar la mano del volante. Y después, y normalmente en la parte inferior y más alejada del piloto, solemos encontrar otro tipo de botones llamados rotarios en español o rotaries en inglés. Y luego en la parte trasera encontramos algunas palancas que activan los pilotos y que a lo largo del vídeo te explicaré para qué sirve cada una de ellas. Pero antes tienes que descubrir una peculiaridad del volante, y es que el piloto tiene que salir rápido del monoplaza si es que hay un incendio, algo que sería peligrosísimo para la seguridad del piloto. Por tanto, los equipos han desarrollado un sistema de quick release para que el piloto pueda sacar el volante en escasas milésimas de segundo. Recuerda, un piloto tiene que ser capaz de salir del coche en menos de 5 segundos. Si no es así, el coche no puede competir en la categoría reina. Es importantísimo que el piloto salga rápidamente del monoplaza. Es más, el eje que une el volante al coche, por ahí pasa la comunicación CAN, y es la que permite que se muestren los valores en la pantalla. Este tipo de comunicación básicamente es simplemente un cable que se conecta y que transmite toda la información de las centralitas del coche a la pantalla para que el piloto pueda visualizar los datos. Y esto, si falla, tenemos un problema muy gordo. Y si no, que se lo digan a Nico Rosberg, cuando en el Gran Premio de Singapur tuvo que abandonar antes ni siquiera de empezar la carrera porque el volante, cuando lo conectaba, no hacía bien la conexión del cable y por tanto no podía conducir el coche porque no se mostraban datos ni tampoco podía tocar los botones del volante. Así que es un elemento que no puede fallar. En cuanto a los materiales de los que está hecho este volante, predomina sobre todo, y como siempre en la Fórmula 1, la fibra de carbono, un material extremadamente ligero y resistente, pero sobre todo en el volante se usa por su reducido peso. Lo malo de este material es su elevadísimo precio, pero esto pasa a segundo plano cuando estamos hablando de la altísima competición como es la Fórmula 1. Pero además, también y en menor medida, se usan otro tipo de materiales como puede ser la fibra de vidrio, la silicona, el titanio o el cobre. El titanio y el cobre sobre todo se usan para el sistema de quick release. El resto de materiales se usan para lo que es el volante en sí. Y ahora sí, pasa a descubrir cuáles son los botones de un Fórmula 1. Y ya te avanzo que hay miles de combinaciones posibles y los pilotos las están cambiando constantemente de curva a curva. Y por eso es importantísimo saber en detalle qué hace cada botón. Y empezamos primero con los más comunes, el DRS. El piloto tiene un botón de DRS en el volante para poder activarlo y desactivarlo. Y ya sabes, tal y como te explico en este vídeo, solo se puede usar cuando estás a menos de un segundo del piloto de delante. Después, y como todos sabemos, está el botón de la radio. Un botón que algunos pilotos lo que hacen es mantenerlo pulsado y mientras lo mantienen pulsado pueden ir hablando. Y hay otros en cambio que prefieren pulsar una vez, estar hablando con su ingeniero y después para cortar la comunicación volverlo a pulsar. Es importante que sepas que a veces a los pilotos se les olvida desactivarlo y por eso tienen un temporizador para que si el piloto se le olvida que lo tiene activado no esté molestando constantemente a los ingenieros. Normalmente cada equipo tiene su propio código para la radio, tienen mensajes en clave y también están muy limitadas las personas que pueden hablar con el piloto. Normalmente e históricamente el único que hablaba con el piloto era su ingeniero de pista. En cambio hay equipos como Mercedes en los que a veces vemos que personas como Toto Wolff o el jefe de estrategia entran directamente en la radio para hablar con los pilotos. Esto depende de cada equipo, pero lo normal es que únicamente hable el ingeniero. Y después, cuando se acercan las paradas de boxes, tenemos dos botones muy importantes. El primero y el más importante es el limitador de velocidad. Ya sabes, si te pasas la velocidad de entrada al pit lane, tendrás una penalización. Y esto es instantáneo. La FIA tiene sensores y como te pillen, te sancionan. Y luego los pilotos tienen un botón en el que confirman que van a entrar a boxes, para de esta manera evitar malos entendidos. El ingeniero habla con el piloto diciéndole que entra a boxes y normalmente lo que le pide al piloto es que pulse el botón de Pit Confirm para asegurarse que lo ha escuchado y que va a entrar a boxes. También, y más con las unidades de potencia modernas que tenemos en la Fórmula 1, es necesario un botón extra, y es el que te permite sacar toda la potencia del motor. Ya sabes que los pilotos juegan con la gestión de la batería
batería y la entrega de potencia del motor. Pues bien, hay momentos en los que es crítico que el piloto pulse un botón para extraer de golpe todo el jugo del motor, ya sea porque esté intentando atacar a otro piloto o se está intentando defender de alguien que le está atacando. Eso sí, no lo pueden usar siempre. Pulsar este botón hace que aumenten exponencialmente las probabilidades de una rotura mecánica. Otro botón muy importante es el botón de neutral. En un coche de Fórmula 1 no hay una caja de cambios manual, sino que si el piloto quiere poner neutral porque va a retirar el coche, tiene que pulsar un botón. Y esto es importante porque a veces si no pulsas este botón, los comisarios no pueden mover el coche porque la marcha está engranada y el monoplaza es muy complicado de mover, pero es un botón que se usa bastante poco. Y ahora ya pasando a otros dos botones, tenemos dos pulsadores distintos, uno que pone +10 y otro que pone +1. ¿Para qué se usan estos botones? Pues bien, el ingeniero a veces al piloto le dice que tiene que desactivar el botón 24. Pues bien, para hacerlo tendrá que pulsar 2 veces el botón de +10 y 4 veces el botón de +1. Esto es simplemente para ir moviéndose a través de los menús. Básicamente esta es su única función, pero es algo importante a tener en cuenta porque esto es algo que los pilotos tocan habitualmente. Durante la carrera es bastante común que los ingenieros despidan desactivar algunos parámetros del coche que están o bien dando lecturas incorrectas o bien que no son necesarios. Y ahora ya entramos en los dos últimos botones. Uno es para simplemente confirmar un mensaje, es decir, el ingeniero habla con el piloto y le dice que tiene que hacer X cosa. Pues el piloto, en vez de abrir la radio y hablar, le da simplemente a un botón y ya le da a entender al ingeniero que ha entendido el mensaje. Y luego finalmente tenemos el último botón, un botón que simplemente es un marcador. El piloto puede marcar, por ejemplo, en la pantalla central, que quiere que se marque X cosa o X pantalla, pues simplemente le da ese botón y directamente ya lo tiene. Es simplemente un marcador. Y hablando de volantes, esto es algo importantísimo tanto en competiciones reales como en virtuales. Por eso si eres piloto de Sim Racing o quieres empezar en el mundillo de las carreras virtuales, en la descripción y en el primer comentario te dejaré un enlace con una pequeña recopilación de algunos volantes con los que puedes empezar a familiarizarte con el mundo del Sim Racing. Y también de paso encontrarás productos relacionados con el automovilismo que seguro que te gustarán, ya sean para decorar tu habitación o incluso ropa para que te puedas poner. Así que míralo porque lo tienes en la descripción y en el primer comentario. Y ahora ya pasamos a los rotarios. Y aquí sí que hay bastante tela que cortar. Tenemos muchos tipos de rotarios que hacen una función muy distinta el uno al otro. Y son botones que los pilotos están cambiando constantemente. Vamos a empezar primero con el engine braking, o también conocido en español como el freno motor. Ya sabes que cuando el piloto frena, no únicamente el coche decelera por los propios frenos del coche, sino que el propio freno motor te ayuda a poder decelerar un poquito más el coche. Y esto los pilotos lo pueden modificar de curva a curva, y de hecho lo hacen. Por eso hay un rotario muy cerca del pulgar del piloto que van cambiando constantemente según sea el tipo de curva o según sea el rendimiento que quieren sacar al motor. Y continuando con el tema de la frenada, tenemos otro rotary, y este es para cambiar el balance de frenada. ¿Qué significa esto? Pues en un coche de competición puedes escoger cuánto frenan los frenos de adelante y cuánto los de atrás. Y esto, de cara a las curvas, es algo importantísimo y que los pilotos deben estar cambiando constantemente. Por eso en frenadas normalmente en línea recta se suele echar el balance de frenado hacia adelante, y en frenadas en las que tienes que frenar en apoyo se suele echar hacia atrás para evitar que los neumáticos se vayan bloqueando. De esta manera se extrae el máximo rendimiento en la frenada, y por eso los pilotos lo cambian constantemente. De hecho lo hacen varias veces durante la vuelta. Normalmente en la pantalla, cuando sueles ver un número muy grande, suele ser que el piloto está modificando este repartidor de frenada. Y esto es en cuanto a la entrada a curva. Pero en la salida tenemos también más rotarios para cambiar el comportamiento del monoplaza. El diferencial es un dispositivo que permite hacer que las ruedas traseras giren a distintas velocidades porque la rueda interior recorre menos espacio que la rueda exterior. Y esto es importantísimo para el balance del coche. Por eso, y en un Fórmula 1 los diferenciales se pueden modificar, tanto en entrada, en la mitad de la curva como en la salida. Por eso hay 3 rotarios distintos para cambiar el comportamiento de diferencial en cada curva. Y esto los pilotos lo cambian constantemente durante cada curva. Es un parámetro importantísimo, porque si tú pones un diferencial muy bloqueado, puede ser que el comportamiento del coche sea totalmente distinto al que te esperabas. Y si lo desbloqueas demasiado, pasará exactamente lo mismo. Hay que configurarlo de la manera óptima para cada curva y de esta manera poder extraer el máximo rendimiento. Y esto es especialmente crítico porque cuando tienes 1000 caballos de potencia empujándote por parte de las ruedas traseras, es crítico poder modificar correctamente el diferencial, porque si no harás un trompo. Y luego ya en la parte inferior del volante y más alejado de las manos del piloto tenemos normalmente 3 rotarios distintos. Esto varía según el equipo,
pero normalmente suelen ser 3, y son 3 rotarios que están relacionados con el comportamiento del motor. Se puede cambiar cómo el motor entrega la energía eléctrica, el mapa motor que pueden usar los pilotos y muchos otros parámetros que normalmente no se suelen usar tanto. Estos normalmente son parámetros que el ingeniero le dice al piloto: tienes que hacer tal cosa en el volante, y simplemente el piloto toca el botón y ya está. No son botones que se suelen tocar demasiado. Y luego en la parte superior del volante tenemos unas luces LED, y estas luces van cambiando de color según las revoluciones que sean. Y esto es importantísimo porque el piloto tiene que ser muy preciso a la hora de cambiar marcha, y para ayudarlo los equipos usan un truco. Los pilotos tienen auriculares para escuchar al ingeniero. Bien, pues cuando se acerca el momento de cambiar la marcha, suena un pitido. ¿Por qué? Pues porque el cerebro humano capta más rápidamente los sonidos que las señales visuales. Por tanto, es mucho más preciso que la señal de cambio de marcha sea mediante una señal auditiva en vez de mediante una señal visual. Así que este es un pequeño truco que poca gente sabe y que los pilotos lo usan constantemente, y está totalmente permitido por reglamento. Y ahora, si le damos la vuelta al volante, nos encontramos con algunas palancas. Las dos más importantes y las que más se usan son las de subir y bajar marcha. Subir marcha lo tenemos en la parte derecha y bajar marcha en la parte izquierda. Luego nos encontramos dos palancas más que cambian según el equipo. Hay algunos equipos que prefieren tener ahí el repartidor de frenada para que el piloto lo vaya modificando con los dedos, o en algunos otros equipos lo que se hace es, con una palanca se cargan algunos parámetros predeterminados, es decir, únicamente presionando un solo botón se cambian varios parámetros del coche, y esto es algo bastante útil según el circuito y según el piloto. Y es que los volantes son totalmente personalizables, cada equipo tiene el suyo propio. Estos son los botones más comunes que hay, pero cada escudería puede tener un botón específico para una función específica, e incluso esto cambia de piloto a piloto en el mismo equipo. El volante que usa Fernando Alonso seguramente no será el mismo que usará Lance Stroll, y es que son totalmente personalizables tanto en cuanto a los botones como también en cuanto a la pantalla central y en la manera en la que se muestra la información. Hay pilotos que prefieren ver los números más grandes y otros más pequeños. Todo esto se puede modificar. Y luego en la parte trasera encontramos el embrague, que son las dos palancas que tienen la forma de los dedos. ¿Para qué? Pues para tener el máximo tacto posible. En la salida es importantísimo el feeling que tenga el piloto con el embrague, si no, o calará el coche o hará una salida desastrosa. Antiguamente se jugaba con dos palancas para hacer las salidas más suaves. Ahora únicamente puede haber una sola palanca, es decir, el piloto tiene que regular el embrague desde el 0% hasta el 100%, y esto se hizo para que las salidas fuesen un reto para los pilotos. Ahora son mucho más difíciles que en el pasado. También algo que debes tener muy en cuenta es que el coche va en las rectas y en las curvas donde hay baches, pianos, etcétera, etcétera. Por tanto, puede ser que accidentalmente el piloto pulse un botón. Por eso los ingenieros en algunos botones críticos ponen algún tipo de protección para evitar que el piloto lo toque accidentalmente. Y además, son botones de una altísima calidad y que para apretarlos tienes que hacer bastante fuerza, porque si no se activarían solos, algo que sería un desastre para la carrera. Y es que todos estos botones, que aunque puedan parecer sencillos, no es nada fácil estar modificando parámetros en el volante cuando estás a 300 km/h mientras te están atacando por detrás y tienes que adelantar a otros pilotos. Y más con la cantidad de información que tienen los monoplazas actuales de Fórmula 1, los más complejos de toda la historia. De hecho, esta es la razón por la que cada equipo y cada piloto escoge cómo mostrar la información, para intentar facilitarle el trabajo al piloto lo máximo posible. De hecho, fíjate en este volante, por ejemplo, del Mercedes. Si lo comparamos con el del equipo Aston Martin, los botones están situados en distintas posiciones. Y esto es lo que te he comentado antes. Los equipos personalizan los volantes de la manera que ellos creen que es más óptima. Todos estos botones, la alta calidad y la alta personalización hacen que el precio de estos dispositivos se dispare. De hecho, el tiempo de producción de cada volante puede ser de hasta 6 semanas. Así que imagínate el coste que esto puede tener. Estamos hablando de entre 80.000 y 100.000 euros que vale cada uno de estos volantes. Por eso normalmente solo se envían 3 volantes a cada carrera. Y claro, cuando un piloto tiene un accidente, se enfada y tira el volante fuera del coche, esto tiene un coste elevadísimo, porque como se rompa, el equipo tendrá que pagar 100.000 euros. Un ejemplo es lo que hizo Rubens Barrichello en el Gran Premio de Mónaco de 2010. Cuando se chocó, tiró el volante fuera del coche y otro monoplaza pasó por encima. Es cierto, aquellos volantes eran más simples de los que tenemos hoy en día y por tanto más económicos, pero antaño también tenían muchísima tecnología. Y si quieres que haga un vídeo explicando la evolución de los volantes en la Fórmula 1, déjalo en la sección de comentarios.